¿Qué similitudes hay entre querubines y serafines? ¿Los querubines y los 24 ancianos se postran solo ante Dios o también ante Cristo Jesús? ¿Qué simboliza el echar las coronas delante del trono? ¿Cuál es la razón de la alabanza y adoración a Dios y al Cordero? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoración a Dios y al Cordero. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Tenían cada uno 6 alas. El profeta Ezequiel adjudicó 4 rostros diferentes a cada ser viviente, pero el apóstol Juan les asigna un solo rostro a cada cual, aunque los dos coinciden en los tipos de rostro. Y ahora el apóstol Juan establece 6 alas para cada querubín, pero el profeta Ezequiel les adscribe 4. Esta aparente diferencia se debe a que tanto el profeta Ezequiel como el apóstol Juan hicieron una representación mental muy personal de su vívida experiencia. Y no solo la visión y el estremecimiento que ésta les causó, sino también sus conocimientos bíblicos y experiencias previas con Dios determinaron su manera de describir a los querubines. De la misma forma, al igual que a los querubines, el profeta Isaías también describe con 6 alas a los serafines y además dice el uso que les daban. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. De esa manera, las alas simbolizan su capacidad de movilizarse y la agilidad para hacerlo. El número 4 de sus alas señala a su proyección sobre toda la creación, y con el 6 se implica su imperfección en comparación con Dios. Al revisar los detalles en las descripciones tanto de los seres vivientes como de los serafines dadas por los profetas Isaías y Ezequiel y por el apóstol Juan, se observan varias similitudes. Veamos, ambos son descritos como de naturaleza ígnea, es decir, compuestos por un fuego incandescente que hasta relámpagos salen de ellos. Ambos son descritos con 6 alas. Ambos son ubicados como los más cercanos al trono de Dios. Ambos rinden alabanza y adoración a Dios. Ambos tienen acceso al fuego del altar delante del trono de Dios. A ambos se les describe con rasgos animales, los serafines como serpientes y los querubines como toro, águila o león. Por ejemplo, Satanás es descrito como querubín y a la vez como serpiente, por supuesto en un sentido sumamente degradado. Esto nos hace preguntarnos si las palabras serafín y querubín dependen de la manera en que cada profeta percibió a estos seres celestiales y si no son 2 maneras de llamar a los seres vivientes. Por dentro y fuera, llenos de ojos. Algunos, como los seguidores de la cábala judía, de manera muy esotérica y gnóstica, hablan de los querubines como emanación o como eones de Dios, y dicen que son seres que personifican la sabiduría divina porque son extensiones de la esencia divina y que sirven como canales entre lo divino y lo humano, y concluyen diciendo que, por consiguiente, los seres vivientes no son reales, sino que son solo un
símbolo o expresión de la múltiple acción de Dios sobre la creación. No obstante, las descripciones bíblicas del Arca del Pacto y del Templo, más la narración de los profetas Ezequiel e Isaías y del apóstol Juan, apuntan a su existencia real. Por otro lado, la omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios y la pluralidad de ojos de los seres vivientes indica simplemente que en ellos hay conocimiento superior, ciencia, perspicacia y también vigilancia, pero no son omniscientes. No cesaban día y noche. La expresión día y noche es una frase del contexto terreno aplicada a la dimensión divina e ilustra la adoración de los querubines como constante, como permanente, pero la alabanza y adoración al Señor no solo es verbal y a través de cánticos y doxologías, sino también mediante la realización de otras actividades. Así, su participación en la ejecución de los sellos y las copas y la administración de los carbones del altar que está frente al trono de Dios también da la gloria a Dios por dar cumplimiento a su voluntad. Incluso le dan las gracias por todas sus maravillas. Santo, santo, santo. El profeta Isaías también describe a los serafines en este tipo de alabanza constante a Dios, ensalzando su santidad. Esta triple expresión es una alusión a la Trinidad de Dios. El Padre es santo, el Hijo es el Santo de los Santos y el Espíritu de Dios es llamado Espíritu Santo. Los cuatro seres vivientes alaban incesantemente la santidad de la Trinidad. Es decir, no solo su pureza, sino también su diferencia de todos los demás seres celestiales, de los seres humanos, de todo el resto de la creación y sobre todo de los dioses paganos. Es precisamente la santidad de Dios lo que también debe movernos a nosotros a adorarle. El misterio de Dios debe movernos a una reverente admiración y a amarle. Más aún porque esa grandeza se magnifica cuando baja hasta nosotros para salvarnos. Señor Dios Todopoderoso. Decir que Dios es Señor significa reconocer y aceptar que Él es el dueño de todo, que Él es el que tiene toda autoridad y dominio, no solo sobre toda la creación, sino también sobre nuestras vidas. La razón de su suprema y total autoridad se basa en que Él es el Creador, lo cual le concede todos los derechos sobre todo lo existente. En el capítulo 4 del Apocalipsis podría decirse que Dios el Padre es aquí llamado Señor Dios Todopoderoso por los seres vivientes, pero esta misma expresión es dicha por los 24 ancianos directamente al Señor Jesucristo durante la ejecución de la séptima trompeta, junto con la frase que le acompaña, el que es, el que era y el que ha de venir, tal y como él mismo se presenta al inicio del Apocalipsis. De esta manera se enfatiza la igualdad de naturaleza, sustancia y esencia entre el Padre y el Hijo y la necesidad de los creyentes de reconocer la omnipotencia del Señor Jesucristo. La expresión Señor Dios, adjudicada al Señor Jesucristo, fue tan recurrente en la prístina predicación cristiana que Domiciano, el emperador romano, se hizo llamar así, provocando una muy grave persecución contra los cristianos porque se negaron férreamente a darle ese título que le corresponde solamente a Cristo Jesús. Durante y tras la persecución de Domiciano, los cristianos hicieron mayor hincapié al usar el pronombre Él en esta confesión de fe, diciendo: Él es el Señor y Él es nuestro Dios. Llamar a Jesucristo Señor y Dios es una confesión triunfante de fe, una proclamación de que Él ocupa el lugar supremo en todo el universo junto a Dios el Padre. No es una confesión resultado de la predicación, sino de la revelación personal de Jesucristo mismo a sus discípulos, y fue una proclamación desde los inicios de la predicación cristiana. La omnipotencia de Dios y de su Cristo, es decir, el Mesías o ungido,
es la base de la seguridad del creyente en su salvación y de ser librado de todo mal. Dice el apóstol Judas: Cristo Jesús es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero no es una seguridad que implique liberación de los problemas y de la persecución, sino que hace que el creyente se sienta protegido tanto en la vida como ante la misma muerte. Llamarle Señor es obedecer a sus mandamientos de manera voluntaria y espontánea para vivir bajo su protección, dirección y cuidado. Llamarle Señor implica que no hay otro que ocupe su lugar en nuestra vida y saber que solo Él tiene poder para juzgar y salvar o condenar. Por eso, declarar a Jesucristo como Señor es una declaración de salvación. Llamar a Jesús Señor es afirmar que Él es Dios y que Él es la autoridad suprema en el cielo y en la tierra, y que nosotros le pertenecemos y que vivimos bajo su voluntad. Además, llamar a Jesús Señor es reconocerlo como nuestro modelo de vida y de obediencia, por lo cual debemos seguir su ejemplo y someternos a sus mandatos. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Y acción de gracias. Además de gloria y honra, los querubines dan gracias al que está en el trono. La gratitud es un acto de adoración, pero recordemos y tomemos en cuenta que esta acción de gracias es dada en medio de un contexto de persecución contra la iglesia. Al respecto, dice el apóstol Pablo que todo lo que ocurre, especialmente el sufrimiento, sucede para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esto significa que el sufrimiento de muchos sirve para la bendición de todos y la muerte de unos sirve para que en otros actúe la vida. Por esto es que, mediante la celebración de la Santa Cena, agradecemos la muerte expiatoria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el significado de la palabra Eucaristía, gratitud. Además, el apóstol Pablo también dice que dar gracias al Señor evita que haya entre nosotros palabras deshonestas, necedades y truhanerías. Por tanto, la gratitud a Dios no solo por los bienes, sino también por los males que nos vienen, es una característica del verdadero cristiano. Ser agradecidos, especialmente al orar, nos disipa el estrés y nos confirma en la fe de Cristo, al que está sentado en el trono. La alabanza, adoración y acción de gracias de los seres vivientes está dirigida al Rey y Juez de toda la tierra. No olvidemos el carácter apocalíptico de esta visión, ni el contexto de persecución en el que está escrito el Apocalipsis y la que está viviendo la iglesia primitiva por parte de los gobernantes de Israel y del Imperio Romano. Por lo que hay aquí un reconocimiento a la justa retribución que Dios da a todos por sus obras, buenas y malas. Así, esta escena de alabanza, adoración y acción de gracias es un mensaje de seguridad, reconociendo que estamos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Con su mensaje liberador, la iglesia, sin proponérselo, desafiaba al poder político y no iba a salir impune ante el imperio. No obstante, su sufrimiento no iba a quedar sin respuesta de parte del Señor. Recordemos que ser protegidos por nuestro Señor Dios Todopoderoso no significa estar libre de problemas ni de persecución, sino estar quietos y en paz en medio de ellos, incluso ante la muerte, al que vive por los siglos. Tanto los querubines como los 24 ancianos alaban y reconocen la eternidad de Dios. Su eternidad también significa que su poder es por los siglos de los siglos. Más adelante,
toda la creación, así también lo reconoce y por eso le alaba. La eternidad del Cordero ya se ha establecido desde el inicio del Apocalipsis y se ha determinado incluso que Él tiene las llaves de la muerte. Y durante la séptima trompeta, grandes voces en el cielo proclaman que el reino es del Señor y de su Cristo por los siglos de los siglos. Otros pasajes de la Biblia también establecen la eternidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero la mejor explicación de esta frase la da el salmista diciendo: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Se postran y adoran. La adoración de los querubines motiva la adoración de los 24 ancianos, que ahora se unen a la alabanza. Y ellos, además de darle también la honra y la gloria, agregan el reconocimiento de su poder. Así, los seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de Dios el Padre. Pero, cuando fue presentado el Cordero como inmolado, ellos también se postran delante de Él en adoración. Echan sus coronas delante del trono. Los 24 ancianos, demostrando el reconocimiento a Dios el Padre como el Santo y el Todopoderoso, ponen a disposición suya sus coronas. Con este gesto expresan su sumisión total a Dios, mostrando absoluta ausencia en ellos de soberbia y altivez. La humildad ante Dios es la actitud con la que se pone a disposición de Dios todo cuanto se tiene, en reconocimiento de que todo proviene de Él y toda la autoridad de los 24 ancianos proviene de Dios, quien se las ha dado. Asimismo, nosotros hemos de reconocer que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. El apóstol Santiago nos recomienda someternos, acercarnos y humillarnos a Dios para recibir de Él mayor gracia, porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Digno eres. Decir que Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder es reconocer su grandeza y su capacidad salvífica, y también es reconocer nuestra deuda de adoración a Él. Este reconocimiento es dado también por los 24 ancianos al Señor Jesucristo y por todo lo visible y material, por todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios Trino es digno de ser exaltado, reverenciado y obedecido por su grandeza y perfección y por su autoridad y dominio sobre todo lo que Él mismo ha creado. Tú creaste. El reconocimiento de los querubines de Dios como el creador de todo contradice frontalmente la afirmación satánica gnóstica de los querubines como los arcontes creadores de todo. En la Biblia, los seres vivientes ensalzan la santidad, el poder y la eternidad de Dios. Es el mismo Elohim o Yahvé del Antiguo Testamento, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y los 24 ancianos le alaban porque de Él proviene todo. Nadie puede atribuirse esta capacidad. Que Él es el hacedor de todas las cosas es la razón principal por la que Dios debe recibir la alabanza, la honra, la gloria y el poder. De Él proviene todo. Por tu voluntad existe. Dios ha creado todo de la nada, por lo que la creación entera depende de Él. Por esto, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.